Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para desmenuzar juntos las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un plato fuerte que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha puesto los focos directamente sobre tres de las estrellas turcas más rutilantes del momento, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir. La pregunta que se hacen todos es, ¿Hande Erçel nerviosa por Kerem y Demet? Y más importante aún, ¿qué ha pasado exactamente para que esta situación esté generando tanto revuelo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, los rumores, las especulaciones y lo que realmente sabemos. Antes de que empecemos con este apasionante análisis, quiero pedirles un favor enorme: si les gusta el contenido, si disfrutan con estos análisis en profundidad y quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el universo de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, arranquemos. Para entender la magnitud de la situación y por qué la posible nerviosidad de Hande Erçel se ha convertido en el tema de conversación número 1, es fundamental poner en contexto a nuestros protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como bien saben muchos de ustedes, fueron la pareja del momento tanto en pantalla como, durante un tiempo, fuera de ella. Su química en la exitosa serie Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air o Llamas a mi puerta, fue simplemente explosiva. Millones de fans alrededor del mundo se enamoraron de Eda y Serkan, y esa magia trascendió la pantalla, llevando a Hande y Kerem a confirmar su relación en la vida real. Se convirtieron en la pareja Hanke, un fenómeno global que inspiró a legiones de seguidores y que, para muchos, representaba la fantasía del amor verdadero. Su relación, sus publicaciones juntos, sus viajes y sus interacciones públicas eran seguidas con lupa, y cada gesto era analizado al milímetro por una base de fans devota y apasionada. Sin embargo, como suele pasar en el mundo de las celebridades, su romance llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos de sus admiradores. Aunque la ruptura fue amigable y ambos han manifestado respeto mutuo, la sombra de su poderosa conexión siempre ha permanecido. Ahora introduzcamos a la tercera pieza de este rompecabezas, Demet Özdemir. Demet es sin duda alguna otra de las actrices más talentosas y carismáticas de Turquía. Su carrera ha estado marcada por éxitos rotundos, series que han conquistado audiencias internacionales como Erkencikus, junto a Can Yaman, o Doğdu Une Kaderindir. Demet posee una habilidad innata para generar química con sus CEO estrellas, una energía contagiosa y una presencia escénica innegable. Su popularidad es comparable a la de Hande Erçel, y ambas son consideradas íconos de estilo y talento en la industria. Recientemente Demet ha estado más centrada en proyectos cinematográficos y ha demostrado una versatilidad actoral impresionante, consolidándose como una de las actrices más solicitadas. Entonces, ¿dónde encaja todo esto para generar la supuesta nerviosidad de Hande? El epicentro de esta tormenta mediática surge de una serie de rumores y especulaciones, cada vez más fuertes y persistentes, que apuntan a una posible nueva colaboración profesional. ¿Entre quiénes? Nada más y nada menos que entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Se habla con insistencia de que Kerem y Demet podrían estar en negociaciones avanzadas para protagonizar juntos una nueva serie o incluso una película. Imaginen el impacto de esta noticia. Por un lado, tendríamos a Kerem Bürsin, el galán que enamoró a millones junto a Hande, y por otro, a Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas y los dramas intensos. Una actriz con un magnetismo especial que ha demostrado una y otra vez su capacidad para crear parejas memorables en pantalla. La sola idea de ver a Kerem y Demet juntos en un proyecto ha encendido todas las alarmas en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, en el internacional. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de producciones, la química entre los protagonistas es una parte fundamental del éxito. Y si Kerem y Demet, dos talentos tan grandes y con una capacidad tan probada para generar esa chispa, unieran fuerzas, el resultado podría ser estratosférico. Esto, naturalmente, pone en una posición particular a Hande Erçel. No olvidemos que su carrera se catapultó a nuevas alturas precisamente por la química y la relación que tuvo con Kerem en Senkalkam. Para los fans, la pareja Hanke sigue siendo un referente, un ideal. Ahora, si Kerem forma una nueva dupla con Demet, y si esa dupla logra el mismo o incluso mayor impacto, ¿qué significa para Hande? Aquí es donde entra en juego la supuesta nerviosidad.
No se trata solo de celos personales, aunque la complejidad de las emociones humanas nunca puede descartarse por completo cuando hay una expareja de por medio. Va mucho más allá. Se trata de la percepción pública, de la comparación inevitable, de la competencia profesional en una industria feroz, y de cómo los fans, tan leales y a veces tan intensos, podrían reaccionar. Pensemos en el panorama, los shippers de Han, que son muchos y muy activos. ¿Cómo tomarían que Kerem, su Serkan, forme una nueva pareja de pantalla con otra actriz, por muy talentosa que sea Demet? Es probable que surjan divisiones, que algunos se entusiasmen con la novedad, mientras que otros se sientan traicionados, o al menos melancólicos por la vieja pareja. Y Ande estaría en el ojo de ese huracán mediático, de esas comparaciones constantes. Cada aparición suya, cada publicación en redes sociales, sería analizada en busca de pistas sobre sus sentimientos, sobre su reacción a esta potencial nueva dinámica. Y aquí viene el quid de la cuestión: ¿cómo se ha manifestado esa nerviosidad? Pues bien, aunque Ande Ercel es conocida por su aplomo y su profesionalismo, en los últimos días y semanas, algunos medios y observadores han señalado ciertos cambios en su comportamiento. Se ha reportado una mayor reserva en sus interacciones públicas, quizás una menor actividad en redes sociales con un enfoque más centrado en su trabajo y en proyectos personales, evitando pronunciarse sobre rumores o comentarios específicos que puedan relacionarla con Kerem. Es una estrategia inteligente para no alimentar la especulación, pero a la vez, el silencio a menudo se interpreta como una señal de algo. Además, los fans más acérrimos han estado rastreando cada like, cada unfollow, cada foto borrada o archivada, buscando cualquier indicio. Y aunque no hay una declaración oficial por parte de Ande que diga, estoy nerviosa, la presión de la situación es innegable. Imaginen estar en su posición: has tenido un romance mediático que se convirtió en un fenómeno global, y ahora tu expareja, con quien mantienes una relación cordial pero separada, podría estar a punto de crear una nueva pareja icónica con una colega igualmente popular. Es una situación que pondría a prueba la templanza de cualquiera. La industria del entretenimiento turca es pequeña y competitiva. Las estrellas suelen cruzarse en diferentes proyectos, y las relaciones personales a menudo se entrelazan con las profesionales. Un éxito tan grande como Senkal Cup marcó un antes y un después para Ande y Kerem. Ahora, si Kerem y Demet logran un éxito similar, o incluso lo superan, eso podría redefinir los parámetros de popularidad y química de oro en la televisión turca. Para Ande significaría que la vara de medir para su próxima gran pareja en pantalla se elevaría aún más, y las comparaciones serían inevitables. No solo con Kerem y Demet, sino con su propio pasado junto a Kerem. Lo que es importante destacar es que hasta el momento de grabar este vídeo, ni Kerem Bürsin ni Demet Özdemir han confirmado oficialmente su colaboración. Los rumores provienen de fuentes de la industria, de periodistas especializados y de filtraciones, que suelen ser muy certeras en este medio. Pero el simple hecho de que estos rumores existan y sean tan persistentes ya es suficiente para generar un terremoto mediático. La expectativa es enorme. Y la figura de Ande Ercel inevitablemente se convierte en parte de la narrativa, no solo por su pasado con Kerem, sino por ser una de las figuras más importantes de la industria que podría verse afectada, de una forma u otra, por este potencial nuevo megaproyecto. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo manejará Ande Ercel esta situación? ¿Se mantendrá en su línea de discreción y profesionalismo, dejando que su trabajo hable por sí mismo? ¿O en algún momento sentirá la necesidad de hacer algún tipo de declaración sutil, quizás a través de un proyecto propio o un mensaje en redes sociales, para reafirmar su posición y su independencia? El tiempo lo dirá. Lo que sí es evidente es que el mundo del entretenimiento turco está en vilo, y los ojos de millones de fans están puestos en Ande, Kerem y Demet, esperando el próximo capítulo de esta fascinante historia. Así que, amigos, como hemos visto, la situación es compleja y está cargada de implicaciones. Desde la poderosa historia de amor en pantalla y fuera de ella de Ande y Kerem, hasta la irrupción de Demet Özdemir como posible nueva pareja de Kerem en un proyecto que promete ser un bombazo. La nerviosidad de Ande Ercel, aunque no declarada explícitamente, es una consecuencia lógica de todo este escenario, el impacto en su imagen, las inevitables comparaciones y la presión de mantener su estatus en una industria tan volátil. Estamos ante un momento crucial para la carrera y la vida pública de estos tres grandes talentos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis tan profundo y detallado. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí.
Y me ha parecido investigar sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Anne está realmente nerviosa? ¿Cómo creen que gestionará esta situación? ¿Qué opinan de una posible pareja de Kerem y Demet en pantalla? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen muchísimo el debate. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.